Como última herramienta quisiera que repasáramos la manera de crear fundaciones o cimentaciones directas dentro de Robot. Nosotros podemos escoger distintos tipos de cimentaciones. Claro, en nuestro edificio nos estamos apoyando a través de muros. Recuerden que esto es un ejemplo didáctico, no tiene por qué ser real. Pero yo voy a tomar como fundación esta arista que vemos acá, que está en 45 grados. Entonces voy a esta vista y lo selecciono esta arista. Luego de haber seleccionado la arista, hacemos clic sobre el botón de refuerzo proporcionado para elementos de concreto armado. Y acá nos va a crear una cimentación corrida. Es muy parecido a todos los demás casos de diseño en concreto que hemos utilizado, sea para vigas, columnas. Debemos especificar los casos que voy a utilizar. Yo voy a utilizar casos simples, voy a utilizar los casos simples que he definido en mi modelo para luego crear los normativos a partir de la regulación para geotecnia de la ACI. Entonces escojo simples y doy OK. Así va a poder hacer las combinaciones de carga para estado límite de servicio, estado accidental y estado límite último. Ahora vamos a nuestra cimentación que acabamos de crear, hacemos doble clic sobre ella y la vamos a poder ver en nuestra interfaz de usuario. Fíjense, ha creado una cimentación corrida con la longitud que acabamos de especificarle y nos encontramos con varias pestañas, así como en los otros diseños que acabamos de realizar en clases anteriores para columnas y vigas. En primer lugar vemos la vista de cimentación donde podemos dar los parámetros geométricos. Yo, por ejemplo, aquí en H2, como muestra la imagen es la altura del pedestal corrido, voy a utilizar punto .40 y lo voy a fijar para que esto no se modifique. Noten que esta opción de fijar lo que hace es que al momento de calcular no cambie esta dimensión. Él puede interactuar con estas dimensiones y cambiarlas a fin de que cumpla con el cálculo. ¿Ok? Entonces esta la voy a dejar fija en 0.4. También podemos observar que el tipo de cimentación es corrida y la manera en que se va a establecer el acero dentro de ese pedestal corrido. Luego si vamos al fuste de la columna, estamos hablando del mismo pedestal corrido para columna o pared de hormigón. Colocamos acá las dimensiones. Noten que aquí el A es 0.4. Yo voy a colocarlo un poco mayor de 0.5 como anchura. Aplico y ahí está el cambio. Y en el fuste de la columna también voy a colocar el 0.4 que es el que viene de la pared superior. En optimización, bueno, hay varias opciones. Podemos optimizarlo libremente o que mantenga una relación entre A y B. Este A y B son los A que vemos de este lado. Luego tenemos acá varias fichas que por ahora no nos van a mostrar muchos resultados porque no hemos hecho ningún cálculo, como las armaduras, las cimentaciones. Y por último tenemos también la nota de cálculo, que podemos copiarlo y pegarlo en nuestra memoria de diseño. Ahora fíjense, antes de pasar al cálculo, vamos a revisar las opciones de cálculo según la regulación ACI para las fundaciones. Está calculando el punzonamiento y cizallamiento con un coeficiente de seguridad de 1. ¿Ok? Podemos cambiarlo. El hormigón que voy a utilizar voy a escoger 250. Las armaduras longitudinales de grado 60, igual que las transversales y el armado adicional. Todo esto lo voy a guardar como estándar. ¿Ok? Ahora vamos a revisar la disposición de las armaduras. En esta disposición podemos observar cuál es la separación mínima de las barras para la primera y la segunda capa. ¿Ok? Entonces separación mínima de 10, voy a poner la máxima de .30 y que se copie de aquel lado y la fijo. Bien. Aquí en modo de armar, bueno, ya lo podemos ver, que arranque de un lado y se encuentre con el otro. Y acá en armadura de cimentación avanzada podemos escoger que él baje, ya que en los bordes de la cimentación también haya esperas de refuerzo. Voy a escoger esta y doy OK. ¿Ok? En el cáliz voy a escoger que sea de este tipo, que esté abierta abajo y abierta arriba. Bien. En las esperas las dejo como están. Y voy a hacer que se une con la columna o la pared. Digo que sí.
Y por aquí en las formas podemos revisar qué tipo de ganchos está utilizando, si son necesarios. Ahora voy a guardar estos parámetros, así como he hecho en casos anteriores, como estándar. Y por último, ahora aquí también en cimentaciones debemos revisar los parámetros geotécnicos. Eso lo hacemos a través de estos dos botones. Primero vamos a definir el suelo. Noten que hemos definido un suelo bien gradado, con gravas, con ángulo de rozamiento. No es un suelo coherente, nosotros podemos agregar más. ¿Ok? Esto lo voy a dejar tal cual. Y acá, donde dice opciones geotécnicas, noten que aquí podemos especificar el coeficiente de seguridad para volcamiento, cuál es el coeficiente por capacidad de carga, por hundimiento medio, diferencia de hundimiento, etc. ¿Ok? Y esta tensión es la tensión admisible que permite el suelo. Por ahora es bastante alta. Yo voy a dejarlo en 1 y luego, si es nuestro deseo, podemos cambiarlo dependiendo de los estudios de suelo. Ahora sí, después de haber definido estas dos parámetros geotécnicos, vamos a pasar a nuestro cálculo. Ok, luego de calcular, noten que él crea una zapata corrida. Ahí se ve con un refuerzo de alacero, solamente en la parte inferior. Ok. Y en los resultados podemos ver que los coeficientes que hemos asignado siempre son superados. Entre carga límite, superficie de contacto, estabilidad del vuelco, siempre los coeficientes son superados. Si no hubiesen sido superados, entonces nos muestra una advertencia. Y noten acá que si nos acercamos, veremos que el S admisible es 1 y el S que está requerido es 64, lo que quiere decir que tenemos un coeficiente de seguridad allí. ¿Ok? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si yo voy a mi estructura o a la parte de definición de mis dimensiones, yo puedo establecer que el A, en vez de ser 4.20, sea simplemente 4. Lo fijo, lo aplico y voy a volver a calcularlo. ¿Ok? Entonces fíjense, ahí no me cumple la condición por capacidad portante del suelo. Si vamos a cimentación o los resultados de cimentaciones, noten que para ciertos tipos de combinaciones esa carga límite no cumple. ¿Ok? Y es aquí, justo en esta. Está muy cerca, pero no lo cumple. En esta tercera combinación. Además de eso, podemos notar que dependiendo de la combinación que estemos utilizando, estado límite, accidentales, estado último, hay una diferencia de carga de un extremo al otro y por lo tanto él mueve este pedestal central para poder balancear esa diferencia de carga, ¿ok? Y llevarlo al equilibrio. O sea que él puede manejar excentricidades. Y por último, si nosotros modificáramos acá en nuestras tensiones, de repente hacemos un refuerzo del suelo, suelo cemento, y lo llevamos a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y volvemos a calcular, veremos que es mucha menor la distancia que se necesita para cubrir esa cimentación. Yo voy a quitar esto, aplico y vuelvo a calcular para que vean que ahora es mucho menor lo que se necesita. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos diseñar cimentaciones directas. Por ahora Robot solamente permite el diseño de cimentaciones continuas y aisladas o combinadas, pero no permite el diseño de fundaciones profundas como pilotes. Para eso tendremos que utilizar otros programas que ya veremos más adelante. Por último, podemos generar nuestro plano de ejecución haciendo clic en este botón, donde ahí vemos cuál es nuestro acero, el utilizado. ¿Ok? Cada uno de esos elementos que componen nuestro refuerzo del concreto. Y así hemos llegado entonces al final de este diseño para el caso de edificios de concreto armado. Nos vemos en las siguientes clases donde vamos a estar hablando del diseño para el caso de estructuras de acero.